Sonaba música romántica y él sonreía con arrogancia. Pero en la pantalla no apareció nuestra foto de bodas, sino el estado de mi cuenta de herencia con el nombre de su amante circulado en rojo. El salón quedó en silencio total. La llamada que desvió el curso de mi vida llegó un martes por la mañana. El tipo de martes gris y predecible de la Ciudad de México, donde el cielo se asienta sobre los edificios como una tapa de concreto y el estruendo del tráfico es la única banda sonora constante. Yo estaba en mi oficina en casa, un pequeño cuarto que había convertido en mi santuario de orden y lógica, completamente inmersa en una hoja de cálculo. Estaba analizando las proyecciones de inversión de un cliente, encontrando consuelo en la predecibilidad de los números. Soy consultora financiera, los números son mi idioma, y la lógica es mi refugio contra el caos del mundo. Pero cuando vi el nombre de mi tía parpadeando en la pantalla de mi celular, un frío ilógico me recorrió la espalda. Las buenas noticias rara vez necesitan interrumpir una mañana de trabajo. Y no lo eran. Mi abuela, mi nana, la matriarca de nuestra familia, la mujer cuyo olor a canela y anís estaba grabado en mi memoria, se había ido en paz mientras dormía. El mes que siguió fue un borrón de trámites, pésames susurrados y un dolor sordo y persistente. Y entonces, justo cuando el duelo comenzaba a sentarse en una rutina melancólica, llegó la segunda llamada, la del notario. Señora Morales, dijo una voz formal al otro lado de la línea, necesitamos que se presente para la lectura del testamento de su abuela. Fui sola. Benicio, mi esposo, tenía una reunión importantísima que no podía cancelar. Sentada en la opulenta oficina del notario, escuché las palabras que me parecieron de otro mundo. Mi abuela me había nombrado su única heredera universal. Me había dejado todo lo que tenía, una pequeña casa en Coyoacán y, lo más sorprendente, una cuenta de ahorros con 2 millones de pesos. Una suma que me hizo soltar el aire que no sabía que estaba conteniendo. No era solo el dinero, era el fruto de 60 años de trabajo incansable, de una mujer que había llegado a la ciudad sin nada y había construido una vida vendiendo tamales los domingos en la plaza. La abracé tantas veces en su pequeña cocina, viéndola amasar la masa, y recuerdo que me enseñaba a contar las monedas y a guardarlas en una lata de galletas oxidada. El dinero no da la felicidad, Casilda, me decía, pero compra la tranquilidad, y eso, hija, se le parece mucho. Era su amor, su sacrificio, su tranquilidad, todo destilado en un número en una cuenta bancaria. Esa noche, cuando Benicio llegó a casa, se lo conté todo. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente corrieron por mis mejillas. Él me abrazó, su cuerpo alto y fuerte envolviéndome. Apoyó su barbilla en mi cabeza y sentí como su pecho vibraba mientras hablaba. Este es nuestro futuro, Casilda. Es una señal. El impulso que necesitábamos para que mis proyectos finalmente despeguen. Ya verás, mi amor, todo el esfuerzo valdrá la pena. Sus palabras, en ese momento, se sintieron como un bálsamo, una promesa. Yo quería creer en ellas con todo mi ser. Quería creer que el legado de mi abuela sería la semilla de nuestro éxito compartido. Recordé la última vez que vi a mi nana. Sus manos, delgadas y manchadas por la edad, pero con una fuerza sorprendente, tomaron la mía. A un buen hombre se le apoya en todo, hija, me dijo, sus ojos nublados por las cataratas pero aún llenos de una sabiduría ancestral. Pero nunca, nunca olvides que tus alas son tuyas. No dejes que nadie vuele por ti. En ese momento, en la calidez del abrazo de Benicio, creí que entendía perfectamente. Apoyarlo a él, a mi esposo, era la forma correcta de usar mis propias alas para que ambos pudiéramos volar más alto. Qué ingenua y qué equivocada estaba. Pasaron unas semanas. La normalidad intentaba abrirse paso, pero yo notaba una tensión subyacente en Benicio, una irritabilidad que se escondía detrás de sus sonrisas. Una noche, lo encontré en el estudio, mirando la pantalla de su laptop con una expresión tan sombría que se me encogió el corazón. ¿Qué pasa?, le pregunté suavemente, dejando una taza de té humeante sobre su escritorio. Suspiró, un suspiro largo y teatral, el suspiro de un hombre agobiado por el peso del mundo. Dejó caer los hombros y se pasó una mano por el cabello. El banco, Casilda.
Rechazaron el préstamo para la startup. Otra vez. Golpeó suavemente la mesa con el puño. Riesgo demasiado alto, modelo de negocio no probado, las mismas tonterías de siempre. No ven el potencial que yo veo. No tienen visión. La decepción en su voz era genuina, y me dolió. Odiaba verlo fracasar, odiaba ver cómo su entusiasmo se convertía en amargura. Fue entonces, en ese preciso momento de vulnerabilidad calculada, cuando plantó la semilla del engaño. «Sabes, creo que sé cuál es el problema», dijo, como si acabara de tener una epifanía. «Soy yo. Estoy desorganizado. Intento ser el creativo, el vendedor, el administrador, es demasiado para una sola persona. Me estoy ahogando en los detalles y no puedo concentrarme en lo importante, cerrar los tratos». Me miró, sus ojos marrones suplicantes. «Necesito ayuda profesional, Casilda. Una asistente personal. Alguien que organice mi agenda, que prepare las presentaciones, que se encargue de la logística. Alguien que me libere para que yo pueda hacer lo que mejor sé hacer, crear y vender la visión». La idea flotó en el aire entre nosotros. Sonaba razonable. Lógica. Una solución práctica a un problema real. ¿Y cómo la pagaríamos?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía dolorosamente la respuesta. Él se levantó y se acercó a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Sería una inversión, Casilda. De tu herencia. Solo por unos meses, te lo juro. Hasta que consiga la primera ronda de financiamiento. Es el empujón que necesito. Te devolveré cada centavo, con intereses si quieres». Mencionó un nombre, como si fuera una casualidad. Fernanda Aguilar. Es la hija de un viejo conocido de mi padre. Joven, brillante, graduada con honores y llena de energía. Sería perfecta. Me quedé en silencio, la taza de té enfriándose entre mis manos. La voz de mi abuela resonaba en mi cabeza. A un buen hombre se le apoya en todo. Miré a Benicio, a mi esposo de 10 años, al hombre por el que había apostado mi futuro. Vi la desesperación en sus ojos, o lo que yo creía que era desesperación. Y queriendo ser la esposa que mi abuela habría querido que fuera, pronuncié las palabras que iniciaron la demolición de mi vida. «Está bien, Benicio. Contrata a tu asistente. Confiemos en que esto funcionará». La decisión estaba tomada, pero una inquietud sorda y persistente se instaló en el fondo de mi mente como una mancha de humedad. Mientras Benicio, con un entusiasmo renovado y casi febril, se encargaba de los trámites para contratar a Fernanda, yo me encontré vagando por nuestra casa. De repente, cada objeto, cada rincón, parecía contar una historia, no de amor y compañía, sino de mis sacrificios silenciosos y sus sueños rotos. Mi hogar se había transformado en un museo de decepciones. En la sala de estar, sobre la chimenea que nunca encendíamos, colgaba un cuadro. Una pintura abstracta, grande y pretenciosa, una maraña de colores que supuestamente representaba la lucha del hombre moderno. Benicio la había comprado hacía 5 años en una galería de moda en la colonia Roma. «Es una inversión, Casilda, una apuesta segura», me había dicho con esa convicción arrolladora que usaba para vender todas sus ideas. «El artista está a punto de explotar internacionalmente». El artista nunca explotó, pero la tarjeta de crédito sí lo hizo. Recuerdo perfectamente las noches que pasé reorganizando nuestro presupuesto, haciendo malabares con mis ingresos de consultoría para pagar los 12 meses sin intereses de esa inversión, que ahora acumulaba polvo. Para cuando terminé de pagarla, Benicio ya se había olvidado del artista y estaba obsesionado con una nueva idea. El cuadro se quedó allí, un monumento caro a su impulsividad y a mi pragmatismo silencioso. Mi mirada se desvió hacia la estantería del estudio, su estudio. Detrás de una pila de libros con títulos como Disrupción Radical e Innovación Exponencial, que él había comprado pero que yo sabía que no había pasado de la introducción, apenas se asomaba el borde dorado del marco de mi título. Mi maestría en finanzas corporativas, obtenida con honores. Recuerdo la ceremonia de graduación como si fuera ayer. Yo estaba radiante,
con un vestido nuevo y la cabeza llena de planes para unirme a una firma de inversión de primer nivel. Benicio me aplaudió con entusiasmo, sí, pero de camino a casa, en el coche, mientras yo todavía flotaba en una nube de logro académico, él ya estaba hablando de su siguiente proyecto, una cafetería de autor en la Condesa. Imagina, Casilda, decía, sus ojos brillando. Con tu cerebro para los números y mi visión para la estética, seremos imparables. El problema fue que su visión estética implicaba comprar una máquina de espresso italiana de $500,000 y un mobiliario de diseño escandinavo. Y mi cerebro para los números fue el que tuvo que enfrentarse a los proveedores furiosos y a los avisos de embargo después de que el negocio quebrara en menos de un año porque, según él, el mercado no estaba preparado para un concepto tan vanguardista. Luego estaba mi propia oficina, si es que podía llamarla así. Era el cuarto más pequeño de la casa, el que daba a un patio interior sin luz. Lo había convertido en mi santuario de concentración, el lugar desde donde construía futuros financieros para mis clientes y, por extensión, para nosotros. Benicio rara vez entraba. Cuando lo hacía, era para quejarse del ruido molesto de mi teclado o para pedirme que le echara un ojo rápido a una de sus propuestas, siempre con un aire de estar haciéndome un favor al permitirme participar en sus grandiosos planes. A menudo se refería a mi trabajo, el trabajo que pagaba la hipoteca, el supermercado y sus membresías de gimnasio, como un hobby. Qué bueno que te mantienes ocupada con tus cositas, decía a veces, dándome una palmadita condescendiente en la cabeza antes de salir a tener reuniones importantes que definirían nuestro futuro. Cada una de esas cositas era un contrato, una comisión, una prueba tangible de mi competencia y mi esfuerzo. Pero en la narrativa de nuestro matrimonio, mi éxito siempre fue relegado a una nota a pie de página en la épica historia de sus luchas empresariales. Incluso su más reciente fracaso, la inversión en criptomonedas, había sido mi cruz. Hacía un año, se había obsesionado con una altcoin desconocida. Es el futuro, Casilda, te lo digo yo. Si no entramos ahora, nos arrepentiremos toda la vida. Me presionó durante semanas. Yo, la profesional de las finanzas, le advertí sobre la volatilidad, sobre la falta de fundamentos. Pero él me acusó de ser demasiado conservadora, de no tener apetito por el riesgo. Cansada de la discusión, cedí. Invertimos una suma considerable de mis ahorros personales. 6 meses después, la moneda valía menos que el papel en el que podría haber impreso su certificado de defunción. Él simplemente se encogió de hombros. Bueno, el que no arriesga no gana, dijo, como si citara un manual de autoayuda barato. Yo no dije nada. Solo trabajé el doble durante los siguientes meses para recuperar la pérdida. Mientras unía todas estas piezas, la inquietud en mi mente se transformaba en algo más amargo y definido, un patrón. Un patrón de irresponsabilidad crónica envuelta en un carisma deslumbrante. Un ciclo interminable de sueños grandiosos financiados por mi realidad pragmática. Él era el poeta visionario y yo era la prosa aburrida que pagaba sus cuentas. Y ahora, iba a introducir a una completa extraña en la intimidad de nuestro hogar, en nuestra vida cotidiana, y le iba a pagar con el último y más sagrado regalo de mi abuela. Traté de sacudir la sensación, de ahogar la voz de la alarma que sonaba cada vez más fuerte en mi interior. Estás siendo negativa, Casilda, me reprendí a mí misma. Él está intentándolo de nuevo. Tu abuela habría querido que lo apoyaras. Es solo un trabajo temporal. La voz de la duda y la voz del deber libraban una batalla silenciosa en mi alma. ¿Dónde terminaba el apoyo incondicional y comenzaba la complicidad en el autoengaño? ¿En qué momento el amor se convertía en un subsidio para la inmadurez perpetua? No tenía las respuestas. Pero mientras miraba el estúpido cuadro abstracto en la pared, sentí un escalofrío. Me di cuenta de que no solo estaba invirtiendo el dinero de mi abuela en la asistente de Benicio. Estaba invirtiendo la última reserva de mi fe ciega en él, la última gota de mi disposición a creer en sus promesas. Y en el fondo, muy en el fondo de mi ser, sabía que era una inversión de altísimo riesgo, una que tenía el potencial de llevarme a la bancarrota emocional. Fernanda llegó un lunes por la mañana, con el sol de marzo rebotando en su cabello largo y castaño.
Tenía 26 años, una energía que vibraba a su alrededor y una forma de mirar a Benicio que era una mezcla perfectamente calibrada de admiración estudiantil y ambición depredadora. Vestía unos jeans ajustados, botines de tacón y una blusa de seda que, a mi ojo entrenado, parecía demasiado cara para una primera semana de trabajo. Casilda, un placer conocerte al fin, dijo, ofreciéndome la mano. Su apretón fue firme, profesional, pero sus ojos me escanearon de arriba abajo en una fracción de segundo, evaluándome, midiéndome. Me sentí instantáneamente como una pieza de mobiliario anticuado y cómodo en mi propia casa. Al principio, hice un esfuerzo consciente por ser optimista. Benicio, ciertamente, parecía más animado, más enfocado. Pasaban horas encerrados en el estudio, las puertas siempre cerradas, de donde salían murmullos de conversaciones serias y, a veces, risas ahogadas. Estamos desarrollando la nueva estrategia de marca, me explicaba Benicio por la noche, mientras cenábamos. Fernanda es un genio, de verdad. Aporta una perspectiva fresca que yo había perdido. Yo asentía, masticando mi ensalada, intentando ignorar el perfume floral y caro de ella que a veces se quedaba impregnado en la tela de la camisa de mi esposo, un rastro invisible pero potente de su presencia. Pero la perspectiva fresca de Fernanda pronto comenzó a desbordarse del estudio e invadir cada rincón de nuestra vida. Su horario de 9 a 5 se convirtió rápidamente en una sugerencia. Empezó a quedarse hasta tarde, mucho después de que yo hubiera terminado mi jornada laboral. A menudo, cuando yo salía de mi oficina a las 7, la encontraba en la cocina, preparándose un café como si fuera la dueña del lugar. Uf, día larguísimo, decía con una sonrisa brillante. Benicio es tan exigente, pero es un genio, ¿verdad? Las mañanas, encontraba sus tazas de café con restos de lápiz labial en el fregadero. Un día, llegué a casa después de una reunión y la encontré en la sala, descalza, reorganizando los cojines de nuestro sofá. Hola, Casilda, dijo, sin una pizca de vergüenza. Es que leí un artículo sobre Feng Shui. El flujo de energía estaba completamente bloqueado aquí. Benicio necesita un entorno creativo para que sus ideas fluyan, ¿no crees? Me quedé sin palabras, mirando mis cojines, los que yo había elegido, siendo mañoseados por ella. Era mi casa, mis cojines, mi maldito flujo de energía. Las conversaciones también se volvieron extrañas. Una noche, durante la cena, Benicio mencionaba un problema de negocios y, antes de que yo pudiera ofrecer mi opinión como consultora financiera, Fernanda, que se había quedado solo un minutito para terminar un correo, intervenía desde la puerta de la cocina. Quizás, Benicio, si lo enfocas desde el punto de vista del branding emocional. Benicio la miraba con admiración. Brillante, Fer, brillante. Yo me convertí en una espectadora silenciosa en las decisiones de mi propia vida. Los cargos en la tarjeta de crédito conjunta, que yo monitoreaba con una mezcla de deber y masoquismo, empezaron a contar una historia paralela y alarmante. Cenas en Pujol, en Quintonil, en Contramar. Cuando le pregunté a Benicio, su respuesta era siempre la misma, dicha con un aire de impaciencia, como si yo no entendiera las complejidades del mundo de los negocios. Son reuniones con inversionistas, Casilda. Fernanda tiene que venir, es quien lleva la minuta y conoce los detalles del proyecto. Hay que dar una imagen de éxito para atraer el éxito. Es una inversión, ya te lo dije. Era una lógica circular y exasperante que no admitía réplica. La gota que finalmente derramó el vaso, sin embargo, no fue un cargo en la tarjeta ni un cojín fuera de lugar. No fue una interrupción ni una mirada condescendiente. Fue una conversación trivial, un comentario inocente de mi vecina de al lado, doña Inés, una viuda de 80 años que conocía todos los secretos del vecindario a través de la red de información de sus rosales. La encontré en la acera una tarde, mientras sacaba la basura. «Qué trabajadora la asistente de tu esposo, Casilda», me dijo con su voz cantarina, mientras podaba una hoja seca de un geranio. «Una muchacha muy dedicada». «Ah, sí, Fernanda es muy entusiasta», respondí, forzando una sonrisa. «Ya lo creo», continuó ella, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. «No se tomó ni un descanso el fin de semana pasado.
Su cochecito blanco estuvo aquí todo el tiempo. Desde el viernes por la tarde, que la vi llegar con una maletita, hasta el domingo por la noche. No lo movió para nada. Pobrecita, cuánto trabajo. Me quedé completamente helada, la bolsa de basura colgando de mi mano. El mundo pareció detenerse. El ruido del tráfico, el ladrido de un perro a lo lejos, todo se desvaneció. Solo podía escuchar las palabras de doña Inés rebotando en mi cráneo. Una maletita. Desde el viernes hasta el domingo. Ese fin de semana, Benicio me había dicho que tenía que ir solo a una conferencia de emprendedores en Querétaro. Es muy técnico, mi amor, te aburrirías hasta las lágrimas, me había dicho, dándome un beso apresurado en la frente antes de salir con su maletín de cuero. Te llamo en cuanto llegue. El coche blanco de Fernanda. Aquí. Todo el fin de semana. Con una maleta. La sangre se me fue a los pies. Sentí un mareo, una náusea profunda. Doña Inés seguía hablando de sus plantas, de la falta de lluvia. Le sonreí, una mueca tensa y antinatural que debió parecer un rictus de dolor. Qué interesante, doña Inés. Que tenga buena tarde. Volví a entrar a la casa, cerrando la puerta detrás de mí. El silencio dentro nunca me había parecido tan ensordecedor, tan lleno de mentiras. Ya no era una sospecha, ni una paranoia. Era una certeza fría y pesada que se asentaba en mi estómago como una losa de granito. Esa noche no dormí. Me quedé en mi lado de la cama, rígida como una estatua, escuchando la respiración acompasada y tranquila de Benicio a mi lado. Cada inhalación y exhalación sonaba como una mentira rítmica, una burla a mis 10 años de lealtad. La imagen del coche blanco de Fernanda estacionado en nuestra calle, la mención de la maletita, se repetía en mi mente en un bucle tortuoso. La traición era un sabor metálico y amargo en el fondo de mi garganta. Pero debajo de la capa de dolor y humillación, algo más comenzaba a crecer, una furia fría, precisa, calculadora. Él no solo me había engañado. Me había tomado por tonta. Y había profanado mi hogar, mi espacio seguro, convirtiéndolo en el escenario de su farsa. A las 5 de la mañana, cuando la primera luz grisácea de la ciudad se filtraba por las persianas, me levanté sin hacer ruido. Fui descalza hasta mi oficina y cerré la puerta con un cuidado infinito. Encendí la computadora. Se acabaron las conjeturas, las interpretaciones, las dolorosas dudas. Era hora de hacer lo que mejor sabía hacer, analizar los datos fríos, duros e irrefutables. Era hora de que la consultora financiera auditara su propia vida. Primero, abrí el estado de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta. Con la precisión de un cirujano, filtré los gastos de los últimos 6 meses. Ahí estaban, en blanco y negro, las pruebas circunstanciales, las cenas para 2 en lugares a los que no habíamos ido juntos en años, las tiendas de ropa de lujo en Masaryk donde Benicio jamás compraría para mí, incluso cargos de una joyería en Santa Fe 2 días antes del cumpleaños de Fernanda. Eran miles y miles de pesos gastados en una imagen de éxito, que claramente no me incluía. Pero esto era solo la punta del iceberg. Era la evidencia de la infidelidad, el crimen pasional. Yo buscaba el crimen premeditado. Respiré hondo, el aire frío de la madrugada llenando mis pulmones, y navegué hasta el portal del banco donde tenía la cuenta de mi herencia. La cuenta que le había jurado a mi abuela en silencio que solo tocaría para una emergencia real o para una inversión verdaderamente sólida y bien pensada. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la compleja contraseña alfanumérica. Se me revolvió el estómago, una mezcla de miedo y una certeza terrible. Hice clic en consultar movimientos. Y entonces lo vi. Mi corazón no se detuvo. Hizo algo mucho peor. Siguió latiendo, un tambor sordo y doloroso en mi pecho, bombeando hielo líquido por mis venas. Una transferencia mensual recurrente. Programada para ejecutarse el día 5 de cada mes, desde hacía exactamente 6 meses, justo después de la contratación de Fernanda. La cantidad, 50.000 pesos. El beneficiario, Fernanda Aguilar Vargas. El concepto,
escrito con un cinismo y una crueldad que me quitaron el aliento, honorarios de consultoría. Me recliné en la silla, el aire escapándose de mis pulmones en un silbido. La magnitud de la ofensa era casi incomprensible. No era solo que me estuviera engañando con ella. No era solo que estuviera gastando nuestro dinero en ella. Estaba usando el último regalo de mi abuela, el dinero sagrado que representaba su vida entera de esfuerzo y sacrificio, para pagarle un sueldo a su amante. Me había convertido, sin mi conocimiento ni consentimiento, en la patrocinadora oficial de su infidelidad. Yo la había contratado, yo le pagaba su sueldo, yo financiaba su estilo de vida, sus cenas, sus joyas, sus viajes de fin de semana a mi propia casa. La humillación era total, absoluta, una obra maestra de la traición. Era una afrenta a mi inteligencia, a mi profesión, a mi amor, y sobre todo, a la memoria de la mujer que me lo había dado todo. La tristeza duró exactamente 10 segundos. Fue una punzada aguda, un luto por el hombre que creí amar y por la vida que creí tener. Luego, fue reemplazada por una claridad cristalina, una rabia tan pura y fría que era casi serena. El juego había cambiado drásticamente. Esto ya no era un drama de infidelidad que se resolvía con gritos y lágrimas. Era un fraude. Un delito. Y los fraudes, los delitos financieros, eran mi especialidad. Con una calma que me sorprendió a mí misma, empecé a trabajar. Mi oficina se convirtió en una sala de guerra. Descargué cada estado de cuenta en formato PDF y Excel. Hice capturas de pantalla de cada transferencia, resaltando los nombres, las fechas y los montos. Crucé las fechas de los cargos más extravagantes de la tarjeta de crédito con los viajes de negocios de Benicio y los posts de Fernanda en sus redes sociales, que, por supuesto, estaban abiertas al público. Creé una hoja de cálculo, mi arma preferida, y documenté cada peso robado, cada mentira, cada inconsistencia. La llamé Proyecto Traición. El sol empezó a salir, tiñendo de naranja y rosa el cielo contaminado de la ciudad. Yo no me di cuenta. Estaba en mi elemento, canalizando todo mi dolor y mi rabia en la creación de un caso perfecto, irrefutable. Cuando terminé, horas después, tenía un archivo digital impecable, una cronología detallada y documentada de su traición financiera y personal. No lloré. No grité. Tomé mi teléfono. Pero no llamé a Benicio para confrontarlo. Llamé a mi primo, Elio. Era el mejor abogado de litigio civil que conocía. Hola, Elio, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila y profesional, como si estuviera hablando de un cliente más. Soy Casilda. Lamento la hora. Necesito contratarte. Tengo un caso de fraude muy bien documentado para ti. Y sí, es personal. ¿Una fiesta? ¿Estás completamente segura, Casilda? La voz de Elio al otro lado de la línea estaba cargada de una incredulidad cautelosa. Habíamos pasado la última semana reuniéndonos en secreto, él revisando mi proyecto traición, con una mezcla de furia y asombro profesional. No solo es procedente, es un caso de libro, había dicho. Ahora, le estaba explicando la siguiente fase de mi plan. Completamente segura, respondí, mientras observaba una invitación recién impresa sobre la caoba de mi escritorio. Tinta dorada sobre cartulina marfil. Benicio cumple 40 años el próximo mes. Se merece una celebración absolutamente inolvidable. Elio guardó silencio un momento. Pude imaginarlo al otro lado, frotándose la barbilla. Eres mucho más calculadora de lo que pensaba, primita, dijo finalmente, y en su tono había una nueva nota de respeto. Solo asegúrate de que todo lo que hagas sea legal y admisible. Por eso te contraté a ti, primo, respondí. Tú te encargas de lo legal. Yo me encargo del teatro. Las siguientes semanas fueron una actuación digna de un Oscar. Me transformé en la esposa más devota y entusiasta que Benicio podría haber soñado. Me sumergí de lleno en la planificación de su fiesta de cumpleaños número 40. No escatimé en gastos. Contraté a los mejores banqueteros de la ciudad, un grupo de jazz que tocaba en el 5,
un barman que preparaba cócteles artesanales con mezcal y humo. Todo, por supuesto, pagado desde la cuenta conjunta, inflando la burbuja de su ego con cada peso gastado. Benicio estaba en el paraíso. Me observaba coordinar las llamadas, probar los canapés, elegir las flores, y su rostro se llenaba de una satisfacción condescendiente. «Eres increíble, mi amor», me decía cada noche, dándome un beso en la coronilla. «Organizada, eficiente. Eres la esposa perfecta. No sé qué haría sin ti». «Yo tampoco lo sé, cariño», le respondía yo, con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Cada palabra de elogio era como un trago de veneno que yo aceptaba con calma, sabiendo que el antídoto estaba cerca. El momento más surrealista, el que puso a prueba mi autocontrol hasta el límite, fue cuando él, con una seriedad fingida, me dijo que debíamos invitar a Fernanda. Es que, honestamente, Casilda, ha sido una pieza clave en todo este proceso de reestructuración. Sería un gesto profesional y de agradecimiento tenerla aquí, argumentó. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no reír a carcajadas. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Por supuesto, mi amor. Tienes toda la razón, dije, mi voz un prodigio de dulzura y comprensión. Será un placer tener a Fernanda celebrando contigo. La noche de la fiesta, nuestro jardín en Polanco se transformó. Luces cálidas colgaban de los árboles como luciérnagas, las mesas estaban vestidas de lino blanco y el aire olía a jazmín y a éxito. Benicio era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Vestía un traje de lino de Loro Piana, hecho a medida, y sostenía un vaso de whisky Macallan 18, aceptando felicitaciones con una arrogancia relajada y encantadora. Era el hombre que siempre había querido ser. Vi llegar a Fernanda. Llevaba un vestido rojo de seda, ceñido y revelador, un faro de advertencia en medio de la elegante multitud de tonos neutros. Se abrió paso hasta Benicio y lo saludó con 2 besos en las mejillas, demasiado cerca, demasiado largos. Luego me buscó con la mirada a través del jardín y, al encontrarme, me dedicó una sonrisita de suficiencia, de triunfo. Pobre ilusa. Creyó que había ganado una batalla, sin saber que estaba a punto de perder la guerra. Yo me mantuve ocupada, la anfitriona perfecta. ¿Otra copa de vino, Ricardo? ¿Estás cómoda, Sofía? Pero mi mente estaba en otra parte. Estaba repasando la presentación en mi cabeza, comprobando mentalmente la conexión de mi laptop al proyector que el equipo de audiovisuales había instalado discretamente por la tarde. En mi pequeño bolso de mano, junto a mi lápiz labial y mi teléfono, descansaba la memoria USB. Era pequeña, fría al tacto, y en ese momento, pesaba más que mi casa, mi coche y mi matrimonio juntos. Contenía la verdad. Y la verdad estaba a punto de ser proyectada. A las 10 en punto, tal como estaba planeado, la música de jazz se atenuó. Benicio, con la cara sonrojada por el vino y la adulación, subió a un pequeño escenario que habíamos montado junto a la alberca. Tomó un micrófono, carraspeó para llamar la atención y el murmullo animado del jardín se convirtió en un silencio expectante. Amigos, familia, gracias, de verdad, gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz resonando con esa falsa humildad que había perfeccionado con los años. 40 años. Dicen que es la mitad de la vida, pero para mí, con todo lo que viene, se siente como el verdadero comienzo. Hizo una pausa dramática, recorriendo a la multitud con la mirada. Nada de esto, y lo digo en serio, nada de mi resurgimiento profesional, de mi nueva visión, sería posible sin el apoyo, la paciencia y la fe inquebrantable de una persona. Mi roca, mi ancla, mi increíble y comprensiva esposa, Casilda. Todos se giraron para mirarme. Aplaudieron cortésmente. Él me lanzó un beso al aire. Yo le sonreí, una sonrisa precisa, quirúrgica. La sonrisa de la cobra justo antes de atacar. Y ahora, continuó, su ego inflado al máximo, listo para recibir el golpe de gracia de la noche, para celebrar no solo mi cumpleaños, sino nuestro viaje juntos, mi esposa me ha preparado un vídeo sorpresa con nuestros mejores momentos. Amor, todo tuyo. Me señaló con la mano,
cediéndome el escenario. Los invitados se reacomodaron en sus asientos, listos para el espectáculo sentimental. Era mi señal. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza tremenda, un tambor sordo en mis oídos. Pero mi mano, cuando saqué el pequeño control remoto de mi bolso, estaba completamente firme. Apreté el botón de play. La gran pantalla blanca que colgaba entre dos fresnos cobró vida. La música romántica comenzó a sonar, una balada cursi de Luis Miguel que Benicio adoraba. Apareció una foto de nuestra boda, nosotros dos, 10 años más jóvenes, radiantes de una felicidad ingenua. Los invitados soltaron un suspiro colectivo de ternura. Luego, una foto de nuestro primer viaje a Oaxaca, sonriendo frente a Santo Domingo. Benicio, en el escenario, asintió con la cabeza, una sonrisa de satisfacción en su rostro, disfrutando del homenaje público. Y entonces, todo cambió. La balada de Luis Miguel se cortó abruptamente, reemplazada por un silencio denso, eléctrico. La pantalla parpadeó y se puso negra por un instante eterno. Cuando la imagen volvió, no era una foto. Era un documento. Un estado de cuenta bancario en alta definición, proyectado con una claridad brutal para que todos lo vieran. El título en la parte superior era inconfundible: Cuenta de herencia, Casilda Morales de la Peña. Un enorme y vibrante círculo rojo, dibujado digitalmente como si fuera con la sangre de mi confianza, resaltaba una línea de texto. Una transferencia mensual recurrente. Beneficiario: Fernanda Aguilar Vargas. Concepto: honorarios de consultoría. Monto: 50,000.00 MXN. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Fue un sonido extraño, un viento súbito de shock. El silencio que siguió fue absoluto, total, como si el sonido mismo hubiera sido succionado del aire. Se podía oír el tintineo de un cubito de hielo en un vaso al otro lado del jardín. La sonrisa de Benicio se había congelado en su rostro, una máscara grotesca de horror e incredulidad. La cara de Fernanda, a quien localicé rápidamente entre la multitud, había perdido todo su color. Parecía un fantasma atrapado en un vestido rojo sangre. Pero yo no había terminado. Aún no. Hice clic de nuevo. La siguiente diapositiva era el recibo de la boutique Chanel del Palacio de Hierro. Un bolso Boy, precio, 135,000 pesos. Método de pago: transferencia desde cuenta terminación 8845. Mi cuenta. Clic: la reserva de una suite en el Hotel Matilda en San Miguel de Allende. Huéspedes: Benicio Garza, Fernanda Aguilar. Fechas: 14 al 16 de julio. El fin de semana de la conferencia. Clic: la factura de un collar de diamantes de Berger Joyeros. Clic, clic. Clic: un carrusel implacable de su traición, cada diapositiva una prueba irrefutable, un clavo en el ataúd de su mentira. Con cada imagen, los murmullos entre los invitados crecían, un oleaje de escándalo que rompía contra el silencio tenso. Cuando la última diapositiva, un resumen simple y devastador en una fuente limpia y profesional que totalizaba 1,243,500 pesos robados, se quedó fija en la pantalla, me levanté de mi asiento. Caminé lentamente, sin prisa, hacia el escenario. Dejé mi copa de vino en una mesa y tomé el otro micrófono inalámbrico que había dejado preparado. El jardín entero contuvo la respiración. Mi venganza no sería un grito. Sería una presentación ejecutiva. Me detuve junto a Benicio en el pequeño escenario. Estaba completamente paralizado, su rostro una máscara de cera de ira y pánico. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, la energía de su humillación. Ajusté el micrófono a mi altura. El ligero sonido de la retroalimentación pareció despertar a todos de su trance colectivo. Miré a la multitud, a las caras de nuestros amigos, socios y familiares, ahora llenas de conmoción, curiosidad y, en algunos, una pizca de lástima. «Feliz cumpleaños, Benicio», dije, y mi voz sonó a través de los altavoces, no temblorosa ni quebrada por el llanto, sino clara, firme y terriblemente serena.
Quería que todos nuestros seres queridos, la gente que nos ha apoyado durante años, vieran el increíble y disruptivo negocio que has estado construyendo durante los últimos 6 meses. Un negocio innovador, financiado íntegramente por el trabajo y el sacrificio de toda la vida de mi abuela. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran, que su peso cayera sobre la multitud. Mis ojos buscaron a Fernanda. Estaba intentando escabullirse discretamente hacia la salida, pero varias miradas la mantenían anclada en su sitio. Le dediqué una sonrisa que no pretendía ser amable. Y felicidades a ti también, Fernanda, por tu generoso salario y tus bonos de desempeño. Espero sinceramente que hayas ahorrado, porque este es tu aviso oficial de despido. Y te sugiero que no pongas asistente personal en tu currículum. La descripción del puesto ha sido comprometedora. Eso rompió el hechizo de Benicio. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre, la vena de su sien latiendo visiblemente. ¿Estás loca? Casilda, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Siseó, su voz un gruñido bajo y furioso. Hizo un movimiento brusco para arrebatarme el micrófono, para detener la hemorragia de su dignidad. Pero antes de que su mano pudiera siquiera rozarme, una figura alta y tranquila se interpuso entre nosotros. Era mi primo, Elio. Vestido con un traje oscuro y sin una arruga, parecía un ángel vengador con un título en derecho. Yo no haría eso si fuera tú, Benicio, dijo Elio con una calma letal que era mucho más intimidante que cualquier grito. Con un movimiento suave y deliberado, Elio le entregó una carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo a mi esposo. Aquí tienes, continuó, su voz lo suficientemente alta para que los más cercanos oyeran cada palabra. La demanda de divorcio por causales de adulterio e injurias graves. Y una denuncia civil por fraude y abuso de confianza. Mi recomendación profesional, como tu futuro expariente, es que aceptes los documentos en silencio y te abstengas de hacer esta noche aún más desastrosa para tu futuro legal y financiero. Benicio miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Con manos temblorosas, la abrió. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página, como el último vestigio de color abandonaba su rostro. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren. No era un arrebato emocional. Era una ejecución planeada. La fiesta había terminado. Los invitados, incómodos, comenzaron a dispersarse, creando un éxodo silencioso. Evitaban mirarnos directamente. Algunos me lanzaron miradas de compasión, otros de puro morbo. No me importaba en lo más mínimo. El juicio de esa noche no era sobre mí. Dejé el micrófono sobre la mesa, me giré y, con la espalda recta, caminé de regreso a la casa. Mi casa. No miré atrás ni una sola vez. El sonido de la música de jazz, que alguien en el equipo de sonido finalmente había olvidado apagar, sonaba ahora como una marcha fúnebre para el final de una era. La era de la mentira. Han pasado 6 meses desde la noche de la fiesta. El otoño ha llegado a la Ciudad de México, y desde la ventana de mi oficina, veo como el viento arranca las hojas secas de los árboles. El silencio en mi casa ya no es ensordecedor, es pacífico. Ahora, es solo mía. Los albañiles que contraté la semana pasada están terminando de demoler las paredes del que fuera el estudio de Benicio. Voy a convertirlo en un gimnasio personal con un gran ventanal que dé al jardín. Un lugar para construir mi propia fuerza. El divorcio fue sorprendentemente rápido y brutalmente eficiente. Ante la montaña de pruebas documentales y la amenaza muy real de una condena penal, Benicio no tuvo más opción que aceptar cada una de mis condiciones. Tuvo que vender su coche, sus relojes y sus acciones en proyectos fallidos para devolverme hasta el último centavo del dinero de mi abuela. La última vez que supe de él, a través de un amigo en común, se había mudado a un pequeño apartamento en la colonia Doctores y trabajaba en un call center vendiendo seguros. Fernanda desapareció del mapa el día después de la fiesta. Borró sus redes sociales y, según me dijo Elio, volvió a su ciudad natal en provincia. A veces, por la tarde, me siento en el jardín, en el mismo lugar donde todo terminó, y miro la foto de mi abuela que ahora tengo en un marco de plata sobre mi escritorio. Pienso en sus palabras:
a un buen hombre se le apoya en todo. Me di cuenta de que el error no estaba en sus palabras, sino en mi interpretación. Apoyar a un hombre no significa permitir que te borre, que te robe tu futuro, que te falte al respeto. El mayor acto de apoyo que podía darme a mí misma era liberarme de un hombre que no era, y nunca había sido, bueno. He aprendido que mis alas, en efecto, son mías. Y he descubierto que vuelan mucho más alto y más libres cuando vuelan solas. Benicio me mandó un último mensaje hace unas semanas, un largo texto lleno de rabia y autocompasión. Dijo que yo había destruido su honor, su reputación y su vida de una manera cruel y pública, solo por despecho. Pero él robó mi futuro y la memoria de mi abuela en el silencio cómplice de nuestra propia casa. Así que les pregunto a ustedes, la gente que escucha mi historia, ¿me equivoqué al convertir su traición privada en una lección pública? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?